1930, Enigma Centenario. La historia detrás del mito. Un acontecimiento que reclama por derecho propio permanecer en la historia. Más que fútbol, un recorrido por un sinfín de anécdotas y curiosidades vinculadas al primer mundial que alimentan el entramado narrativo de la trilogía 1930. Una novela que conjuga misterio, cultura, tecnología y épica. Juntas hacen inevitable la motivación. Y ya sabemos lo que la motivación hace por los aprendizajes. 1930, Enigma Centenario. Un podcast de desafíoprofundo.org. Buenos días, tardes o noches para quienes nos están siguiendo acá en una nueva edición del podcast de 1930, El Enigma. Acá me encuentro con mi compañera Ana. ¿Cómo andás, Ana? Muy bien, ¿y tú, Manuel? Bien, lo más bien. Estamos acá en un nuevo episodio lleno de historia, lleno de intriga, como siempre en el Museo del Fútbol. Para los que no nos están viendo pero nos están escuchando, saben que estamos en el Museo del Fútbol del Estadio Centenario, un museo lleno de vida, así que van a escucharnos a nosotros, van a escuchar gurises, van a escuchar el movimiento de la vida que tiene la historia adentro de estas paredes. Es más, incluso estamos adentro de la zona de 1930. En este momento grabando el episodio. Este podcast resulta un poco de la necesidad, una vez realizada una extensa investigación sobre la historia de 1930 para el libro, con un montón de detalles y retazos que se fueron quedando en el camino, que no lograron entrar a los libros y que decidimos, junto con Ana y con el equipo, traerlo a este espacio para poder conversar con diferentes personas que forman parte de una u otra manera de esa historia, de ese libro y de todo este universo que estamos creando alrededor de 1930 en Desafío Profundo de Ceibal. Así que vamos a empezar con las presentaciones. Vamos a presentar primero al doctor Alfredo Echandi, que me parece que poca presentación más necesita. Lo conocen acá de producción, me dijeron. Bueno, muchas gracias, el gusto enorme de estar aquí con ustedes y bueno, para mí es un placer y un honor estar con ustedes dialogando y hablando de todos estos temas. Para presentarme, yo soy casado, tengo 2 hijas y una nieta. Y bueno, he estado siempre alrededor del deporte en general desde que nací. Prácticamente, cuando aprendí a leer, en mi casa se compraban 5 diarios por día y yo me aprendía de memoria todos los jugadores que aparecían en las páginas de esos diarios. Y además relataba los partidos de fútbol y demás, y de otros deportes también. Y entonces el deporte en sí se me fue metiendo adentro y lo llevo todavía después de muchos años. Claro. Doctor en leyes aparte, ¿no? Sí, en Derecho y Ciencias Sociales. Dice que es abogado, ¿usted se considera? Me considero más periodista que abogado y además he querido ser en la vida mucho más periodista que abogado. Sin embargo, he trabajado también como abogado, pero le he dedicado mucho más de mi vida al periodismo, buscando siempre libertad e independencia. Libertad para tratar el tema que quisiera e independencia para no tener que hacer algo que me pedían otros. Increíble, aparte un gran baluarte de todo lo que es la historia que encierra el fútbol uruguayo y que realmente, bueno, vamos a intentar plasmar un poco en la conversación de hoy. Y escribió el prólogo del primer tomo, ¿no? Claro que sí, es claro que cierto. sí. Eso Con es un mucho honor. gusto. Y además, hice 14 libros referidos al deporte en general, la mayoría referidos al fútbol, y fue parte también de mi vida, porque trabajé en radio más de 50 años, también en la televisión, en un programa estuve 30 años seguidos, que fue La Hora de los Deportes. Que es el que más te conocemos, ¿no? Claro, Por La Hora del Deporte. Fue en el que más me... En los domingos era el clásico de ¿Cómo la era familia. la pregunta del doctor Sí, Echandi? sí. Claro. Así era. Era Hoy Echandi, vamos a hacer- Echandi y Gar eran los baluartes. Y trabajé también en diario Claro. y en prensa. Y bueno, todo eso se fue sumando.
pero ha sido mi vida siempre cercana al deporte y hoy lo sigue estando, porque estoy en distintas actividades, en la Academia Olímpica, en el Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol, también en el Panatlón, que es una organización de servicio al deporte, en la Asociación de Historiadores del Fútbol Uruguayo. Aunque está buenísimo. Sí, bueno, y también en la ONAU, que es la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay. Bueno, todas esas cosas hacen que me siga moviendo en torno al deporte. Un día de 48 horas, ¿no? Sí. Estamos necesitando. Ahora vamos a continuar un poco con eso, pero primero quiero seguir presentando a nuestro maestro y compañero, aparte del equipo de 1930, que está desde el principio de los desafíos profundos, Pablo Fradiletti. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, contentazo de estar con ustedes acá. Bueno, mi nombre es Pablo Fradiletti, soy maestro, apicultor también. Es muy cierto. Sí, creo que empecé antes con la apicultura, antes que con la docencia, pero creo que van de la mano. Y bueno, ahora en mi rol también como asistente pedagógico en la Red Global, en Ceibal, trabajando un poco esto de generar recursos educativos potentes para que los gurises se cuelguen, se enganchen, y los docentes también. Y bueno, entren en mundos narrativos interesantes. Pero si tuviera que decir algo de mi trayecto, bueno, creo que siempre me interesó mucho el vínculo con las personas, que creo que eso es fundamental. Y a medida que fui como metiéndome en esto de la educación, porque creo que cuando nos recibimos, como que cuando aprendes a manejar, entras a un aula y estás, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo manejo? ¿Cómo manejo las emociones de los gurises? ¿Cómo me vinculo con ellos? Fui como aprendiendo, y tiene mucho que ver con esta novela y tiene mucho que ver con lo que hago, que es cómo conectar con los chiquilines. Cómo hacer esa conexión entre lo que viven, su cultura, con las instituciones, con la institución educativa. Y acá viene un tema que ahora lo vamos a desarrollar, pero es cuando uno conecta con lo cultural y con la identidad de los chiquilines, logra eso que es como el cambio del chip de, bueno, están como en otra sintonía para el aprendizaje. Y el fútbol, baby fútbol sobre todo, porque en las escuelas el fútbol es parte diaria de los gurises y de las familias y de lo que se habla en la mesa, de lo que se habla los domingos, de lo que se habla el viernes. Está buenísimo cuando eso viene al aula. En todos los sentidos, tiene todo el combo. Tiene el combo de la parte educativa, tiene el combo de la parte histórica y tiene el combo también del poder trabajar a partir de lo que ellos traen a la escuela. Que eso para mí, yo digo escuela, pero podemos decir escuela, liceo. Institución educativa. Institución educativa en general. Y eso cada vez me mueve más a mí. Pero creo que si tuviera que definir como algo interesante de la profesión de ser maestro y de acercarse a los chiquilines, tiene que ver con el vínculo. Y eso del vínculo es lo que hace que el aprendizaje, capaz que me meto en un terreno que no soy demasiado experto, que tiene que ver con lo neuropsicológico o con lo neuronal y lo que pasa en el cerebro, pero desde lo que yo veo, cuando estableces vínculo, estableces algo más y se generan reacciones en los chiquilines que son las que uno desea que pasen en el aula y que se transforme en ir a la escuela todos los días con ganas y que pasen cosas lindas, cosas tristes, pero que pasen cosas que conecten con los chiquilines. Refrendo muchas de esas cosas porque también estuve 30 años en el curso de periodismo que se hacía en el IPEP, se hace todavía en el IPEP, hasta que un día creo que había terminado mi función porque había que enseñarle a los muchachos otra cosa, no solo la historia, había que enseñarles a pensar. Y eso ya era más difícil. Entonces dejé, después de 30 años, esa actividad. Y lo del fútbol infantil lo refrendo completamente, porque me tocó 7 años estar allí, y creo que es el movimiento social más grande que tiene el Uruguay. Mueve 300.000 personas por cada fin de semana. Es un número increíble. Vos sabés, es impresionante. cuando me dijeron que tenía que venir acá, dije, va a estar Echandi. Justo ganó Uruguay hace un par de días
Bielsa dijo que el secreto del fútbol es el baby fútbol. El secreto del fútbol uruguayo es el baby fútbol. Y acá tenemos cifras contundentes. Sí, y desde el lado que lo veo yo, que es en la escuela, es impresionante lo que mueve a las familias, a los chiquilines, niñas, niños, ¿eh? Estoy hablando de todos los gurises de la escuela, y cómo eso los mueve con el conocimiento, con esto de la historia, las postales, qué pasó en el Mundial, y bueno, el barco no vino, con quién vino, qué pasó, qué resultados. Uno después en el aula lo transforma en múltiples recursos, o lo puede adaptar, pero sin duda que trayendo la identidad, conectás, y eso no hay vuelta. Está bueno, porque justo parte de las preguntas que teníamos un poco pensado me parece que se están respondiendo en este mismo momento, que tienen que ver, ¿no?, con qué es el fútbol, y el fútbol es identidad, el fútbol es cultura, cómo podemos aprovechar eso de manera positiva para la educación, y acá entramos un poco en lo que estábamos hablando, ¿no?, de nuestro proyecto de 1930. Tenemos una pregunta también con Ana que nos fascina hacerle a los invitados y que tiene que ver también con, bueno, entrando en esto, ¿no?, de la modalidad de la educación a través de narrativas y utilizando como narrativa nuestra propia historia. Sí, la curiosidad que sentimos, en la medida en que 1930 es una ficción histórica que toma muchos elementos de la historia uruguaya, digo, trascendiendo lo del Mundial, ¿no? Porque está Campistegui, digo, hay un montón de cuestiones que acompañan, porque sin Campistegui creo que la mitad de las cosas no hubieran sucedido, y sin Boero tampoco. Si uno piensa en la historia nacional, ¿qué les gustaría ver ficcionado? Si pudiera ver una serie, una película o una novelita, novela, no importa, pero... particularmente una novela, de alguna otra parte de la historia, ¿cuál sería? Pero que tenga que ver con cualquier elemento. Cualquiera vale todo. ¿Pensás en la historia A mí nacional? siempre me llamó la atención, y me encantaría que haya una ficción de cuando se hundió el Graf Pi acá en... esa es la que a mí esa es la que a mí me atraparía como, no sé, como algo histórico que tiene como elementos de además todos es lados. súper épica. Sí. A mí me encantaría esa. Y no divertida porque ya está ficcionado, hay cómics, hay historietas, hay un montón de cosas divertidas. Yo creo que fue un gran acontecimiento. Un gran acontecimiento. Que está, sobre todo, quedó a través de los años y se fue transmitiendo a las nuevas generaciones, porque marcó una época. Era plena guerra mundial. Total. Y la guerra estuvo tan cerca que estuvo en el puerto y en el Uruguay y cerca de Punta del Este. Y ahí, Yo creo que ese es un tema... La historia del capitán que se va con el barco, es una historia, un montón de cosas, ¿no? Sí. La posición de Uruguay. Claro. De dar 3 días nada más al Graf P para que volviera a salir. Y eran los británicos pisándole los ladrones, ¿no? Sí, estaban, o sea, lo estaban buscando. 3 barcos. 3 barcos. El Ajax, el Exeter y el Aquiles. Wow. Sí. Qué impresionante. Bueno, ¿alguna otra, Alfredo, o seguimos con esta? Bueno, esa está muy buena. Ganarle a esa es difícil. Yo creo que de repente, para hacerlo algo referido al Mundial, yo creo que era un gran momento del Uruguay los años previos al Campeonato del Mundo, a tal punto de que en 1925 se inauguró el Palacio Legislativo. En el 28 se hizo el Palacio Salvo, que fue el edificio más alto de América del Sur, claro, en ese momento. Y este estadio era el más grande también. Y se empezaron a hacer todo lo que tiene que ver con la Rambla, sí, que fue una modificación extraordinaria y que muestra de que el Uruguay no vivió las crisis que se dieron en otros lados, por lo menos en el mismo momento. Se dice que antes demoraban más las cosas en llegar, pero por ejemplo la crisis del 29 no llegó. A Uruguay no llegó más tarde. Llegó como por el 31. Seguro. Llegó como por el 31, a tal punto de que el argumento más fuerte que existe de por qué se hizo el Mundial en el Uruguay es porque Uruguay le pagó el pasaje a todos los que vinieron y todavía les dio un dinero ahí por el tiempo que estuvieron acá. Pero fue uno de los argumentos, lo leí ayer en un libro,
que justamente uno de los argumentos que decían, Uruguay es seguro porque no tuvieron la crisis del 29, Sí. cuando estaban peleando por la sede. Sí, pero y hay otra cosa que en relación con eso que usted dice, profesor, del gran momento del Uruguay, las orquestas y los artistas que visitaban Montevideo, es impresionante, que ahora ya, bueno, ¿quién es Lali Espósito? No va a comparar, ¿no? Pero es impresionante, los Lacuna Boy, yo qué sé, Josephine Baker, que cantó en El Salvo, en la UAT que había en El Salvo, y yo qué sé, los Plateros, no sé, impresionante, ¿no? Sí, de primer nivel mundial y que aparecían acá en el Uruguay. Sí. Haciendo realmente espectáculos extraordinarios Sí. y que hoy serían casi imposibles, a pesar de que en los últimos tiempos vinieron artistas de primer nivel, ¿no? Bueno, retomando justamente en esto que decía usted, doctor, del asunto que nosotros le pagamos el pasaje de alguna forma, hoy vamos a estar hablando un poco de algunos datos curiosos o cosas que la gente de repente no conoce sobre lo que es la historia del fútbol en Uruguay, ¿no? Entonces, de alguna manera queremos rescatar un poco de cuál fue la logística con esta perspectiva. Primero, quiero preguntarle una cosa. ¿Cómo ve la logística para el 2030? Bueno, ¿Qué pasa el 2030 acá? y acá se va a jugar un partido. A mí me tocó, porque en ese momento era subsecretario nacional del deporte, ir a 5 reuniones referidas a esto. Y en realidad siempre lo que se quiso es hacer todo el mundial. Y que Uruguay tuviera 10, 12 partidos. Y que tuviera más partidos Argentina porque contaba con más posibilidades, Claro, una infraestructura de estadios tremenda. y demás. Chile también algunos, y algunos tal vez menos que Uruguay, Paraguay. De todos modos, eso no se pudo plasmar, era muy difícil, pero yo creo que lo mejor hubiera sido obtener un mini campeonato, un cuadrangular o algo como festejo Claro. de los 100 años de la Copa del Mundo. Creo que eso hubiera sido mejor que un partido, Claro. pero esto es lo que se consiguió. Y ¿Es el lo que- partido inaugural? ¿Cuál partido es? Va a ser un partido, todavía partido. no sabemos cuál. Un Claro. partido de Uruguay seguramente. Claro. Hay que ver el sorteo y muchas cosas más. Pero está la inauguración allá en España y Marruecos, ¿no? Sí, la inauguración va a ser Es allá. España, Portugal. España, Portugal y Marruecos. Ah, mirá, claro. Era uno de los grupos que se había presentado. Sí. Sí. Una cosa referida al 30 y a la actualidad. Hoy no se puede hacer prácticamente un mundial en un solo país. Claro. Porque es tanto lo que se requiere, tanto lo que se pide, que un solo país no lo puede hacer. ¿Quién lo requiere? ¿Lo pide la FIFA? La FIFA. Hoy en día, claro. Hay que hacer un Big Book, que es un cuadro, ahí un libro, donde piden un montón de cosas que hay que tenerlas o hay que generarlas, y bueno, se va a las nubes, ¿no? Claro. El dinero que hay que gastar. Sí, capacidad hotelera, O capacidad que de estadio. invertir. Sí, no Qatar, sé. se ve que Qatar la generó muy bien porque... Qatar no tiene problema. Claro, sí. No, pero también a nivel de servicios públicos, que de repente uno no piensa, por ejemplo, un hospital, Tiene que haber hospitales alrededor de cada estadio. por eso. Bueno, ahí tenemos el Clínicas, ¿no? Pero, Sí. pero digo, esas cosas que uno no las asocia directamente con un campeonato mundial o con la FIFA o algo así, ¿no? Los Sí. hoteles, toda la parte de tecnología que cada vez se exige más, lo que queda después del Mundial, eso también la FIFA lo pide. Y pide muchas cosas más, ¿no? Que se hace para países chicos prácticamente imposible. Y de aquí en adelante ya lo vemos para el 26. Hay 3 países en el 26. Y después, en el 30 también 3 países más el agregado de los encuentros que se van a jugar acá. O sea que pasa también en los Juegos Olímpicos, que siempre fueron dados a una ciudad. Y ahora se necesita una infraestructura tremenda.
Hay deportes que se hacen a 800 kilómetros de esa ciudad, que es la que tiene la necesidad de hacer los juegos y la responsabilidad de llevar adelante todo eso. El otro día estaba hablando, me tocó hacer una charla sobre el futuro de los Juegos Olímpicos. Dentro de 20 años, ¿cómo serán los Juegos Olímpicos? Entonces empecé a ver todo lo que había pasado en 130 años y cómo se había de alguna manera traspasado al deporte. Y bueno, todos esos acontecimientos que antes duraban mucho más en llegar y que ahora llegan mucho más rápido, hacen que haya cambiado todo, hasta el olimpismo como filosofía de vida. Entonces, ¿hasta cuándo van a seguir esos conceptos llevando adelante la actividad olímpica? Ya ha cambiado mucho y va a seguir cambiando. Bueno, nos enteramos hace poco, en realidad, que en nuestro asunto de los deportes digitales también que estamos investigando, que los Juegos Olímpicos van a integrar deportes digitales, como por ejemplo, atención a esto para vos, que sos de mi generación también, el Dance Dance Revolution, El de que era pisar. el de pisar las flechitas. Hay esos juegos, la verdad que están ganando el mundo. Hay mucha plata alrededor. Wow. Sí. Mucha plata, y se van a convertir en deportes olímpicos muy pronto. ¿Y cómo entonces viene su predicción alrededor de los deportes olímpicos del futuro? Y del futuro, que van a ser distintos, Claro. y que tengo miedo que muchos de los conceptos de Coubertin no se respeten en la medida que se tienen que respetar. Yo sé que hay cosas para modernizar, pero me parece que la esencia no se puede perder. El día que se pierda la esencia, dejarán de ser Juegos Olímpicos. Totalmente. Hablamos. Innovar, pero dialogar con la tradición. O sea, es eso de innovar y siempre estar revisando el pasado, o por lo menos la identidad y la esencia. Hablamos de eso un poco en un episodio junto con Angelina, la estudiante de la Escuela 108 que ganaron el concurso de Minecraft, así que les recomiendo ver eso también, obviamente, donde hablamos un poco de los eSports y también hablamos un poco del asunto de la competencia con el doctor Bianchi, que si no se conocen, se tienen que conocer. ¿Y la inteligencia artificial en cuánto va Claro. a participar? En el deporte, en los entrenamientos, Wow. en la ropa, en todo. Wow. En todo. Para bien o para mal, no estoy seguro. Hacia algo nuevo, claramente. ¿Y qué sabemos entonces? Estamos especulando sobre la logística moderna de los mundiales, pero entonces, ¿qué sabemos del 30 en el sentido de logística, armado? ¿Cuánta gente vino realmente? Tenemos una foto acá del partido y es increíble la cantidad de autos que había, hasta para el día de hoy, pero ¿cómo fue ese armado? ¿Cómo llegamos a ser la sede del primer mundial de fútbol? Prácticamente sobre la marcha. Fue un año antes, en el 29. El 29. Nosotros veníamos del 24 y el 28 muy fuerte en los Juegos Sí, Olímpicos. muy fuerte en los Juegos Olímpicos. Además, en esa época, el campeón olímpico era considerado también campeón del mundo por una resolución de la FIFA del año 1914. De ahí nuestras estrellitas. De ahí las estrellitas que tienen la camiseta Uruguay. Claro. Y bueno, consigue ser el mejor equipo del mundo en ese momento, y además de ser el mejor equipo del mundo, se cumplían 100 años de la jura de la Constitución. Esos argumentos se tuvieron allí entre los primeros, pero yo creo que el que más fuerza tuvo fue el de pagarle a todos los que vinieron. No, estamos hablando del honor y la valentía. No, pero había otro asunto con el de pagar. Y era que como había muchos jugadores que no eran profesionales, que eran La amateurs, mayoría. y trabajaban, entonces no podían irse 15 días de sus países porque Claro, pierden el trabajo. por sus propios Entonces medios. lo que propone el gobierno uruguayo cuando dice que les va a pagar es como decir, bueno, no pierden el trabajo y cobran. Como un viático. viene a Es ser. un viático, pero un muy buen viático. Ahora, pregunta. Ustedes capaz que me pueden ilustrar un poco más, pero en Europa también había como algún revuelo. Estábamos ahí, ¿no? En Y Europa no quería. periodo entre guerra, había como conflictos en Europa mismo. También capaz que eso
no sé si hubiera generado o en algún momento que se trasladara de continente el Mundial. Bueno, tal vez eso ayudó un poco y la presencia de Uruguay. El tema es que primero dijeron que sí y después no querían venir porque quedaba muy lejos. Esa es la auténtica realidad y había que venir en barco. Claro. Y eran 15, 16 días para venir, quedarse, jugar el Mundial y 15, 16 días más para volver. Sí, eran casi 2 meses. Entra ahí la historia de nuestro querido Conteverde. Entra Conteverde. Claro que sí. Y bueno, ¿quiénes son los que impulsan de alguna manera este pedido de llevar adelante el Mundial acá? Primero hay dirigentes de Nacional que lo plantean en la reunión de directiva. Sonríe, Ana. Pero es la verdad, tenemos que decir las cosas como son. Y de ahí pasa a la Asociación Uruguaya de Fútbol, de ahí a la Conmebol, que en esa época era Confederación Sudamericana de Fútbol, porque Conmebol es la primera sílaba de la palabra confederación. La sílaba del medio de la sudamericana. Y la última sílaba de la palabra fútbol. Claro, lo achicaron cuando tuvieron que... Fútbol. Conmebol, claro. Seguro que utilizar la computadora. Para los que se preguntan cómo nacen las siglas. Seguro. O la camiseta de Uruguay. La camiseta de Uruguay es un homenaje al viejo River Plate, que le gana a Alumni vestido de celeste. Wow. Alumni era el gran cuadro argentino, prácticamente invencible, rojo y blanco, y igual que el viejo River, no el River actual, el viejo River. Claro. Y el viejo River ese día jugó de celeste, era campeón uruguayo, y le ganó 2-1 al Alumni. Entonces, en homenaje, Uruguay jugó de celeste por la Copa Lipton el 15 de agosto de 1910. Y hasta ese momento Uruguay había tenido 7, 8 camisetas distintas. Y ese día le ganamos a Argentina a la Copa Lipton vestido de celeste, y el celeste pasó a ser siempre. Para siempre. Y se ha convertido en algo más que una camiseta, es un símbolo. Mira, short negro. Un símbolo, sí. Mirá lo que es la pelea con los argentinos de chiquitos, los hermanos peleándose. Y en cuanto al Mundial del 30, digamos acá, ¿no? ¿Sabemos cuánta gente vino? ¿De qué lugares venían? Porque hablamos un poco la otra vez que hablamos de dónde se quedaron, dónde se hospedaron. No, pero vinieron muchos argentinos, porque de Europa público así masivo no vino. Era básicamente, sobre todo los argentinos, que además se retrasó la llegada por un banco de niebla y hubo todas unas piñas ahí. Hubo problemas que casi generan problemas diplomáticos. Por favor, contemos esa anécdota porque me muero. Sí, llegaron tarde la mayoría de los argentinos a la final. Además, seamos justos, no los trataron muy bien. Sí, y bueno. Venían acá a la casa del otro. Entonces después protestaron y estuvieron mucho tiempo sin jugar. Y aquella amistad que tenían los dirigentes, bueno, además en la Argentina hubo muchos cismas, 3 cismas hubo. Y uno de ellos llevó a que estuvieran separadas y que no se llevaran bien muchos de los dirigentes de un lado y del otro. Y eso también influyó. Y Uruguay y Argentina estuvieron peleados en sus relaciones durante mucho tiempo y recién volvieron a enfrentarse en algo importante en la Copa América del 35, 5 años después. Sin hablarnos. Y para que no hubiera problema, Argentina jugó de blanco y Uruguay de rojo. Y claro. Uruguay salió campeón. Pero hay otra anécdota que me parece interesante, y es que Gardel, ¿no? Además de que era burrero de jugar los caballos, ¿no? Le interesaba mucho el fútbol. Y tenía esa doble cosa de soy uruguayo, soy argentino, y era un tipo muy leal. Entonces, no fue a la final, fue a visitar a la selección argentina por
la barra Santa Lucía y después unos días después a la selección uruguaya. En ambos lados les cantó unos tangos, no sé qué. Y en un momento un periodista le preguntó quién iba a ganar. Y dijo, bueno, se va a quedar en el Río de la Plata. No dijo por Argentina o por no sé qué. Entonces medio que lo presionaron y dijo, bueno, si salimos campeones, salimos campeones. Y si no, salimos segundos, como diciendo, si gana Argentina, igual somos hermanos, una cosa así. Pero como que zafó fantástico. Y no fue a la celebración. No fue. No fue cuando ganamos. A la final tampoco se hizo presente, pero estuvo en los dos lados. Sí. Fue después de eso, creo que Gardel vino en el año 33 por última vez, sí, antes de viajar a Estados Unidos. Sí. Pero la figura de Gardel era una figura muy importante y estuvo en el Mundial del 30, o por lo menos estuvo cerca de esos jugadores que eran las grandes estrellas de aquel momento del fútbol. Impresionante, aparte todo lo que se va desdoblando y cómo se encuentra el pasado con el presente, con nuestro futuro bastante inmediato. Bueno, por acá vamos a irlo dejando por hoy porque ya se nos va acabando el tiempo, así que yo les agradezco a los dos, les agradecemos con todo el equipo por todo lo que han participado, no solamente en esta instancia, sino a lo largo de todo el proyecto y por supuesto en el futuro. Una cosa chiquita, si me dejas. Por supuesto. El lío de la pelota. Ese. Sí. ¿Con qué pelota se jugaba? Sí. Los argentinos querían que se jugara con la pelota de ellos, los uruguayos con la pelota uruguaya. Entonces, el árbitro del encuentro hizo un sorteo y primer tiempo con la pelota argentina, el primer tiempo lo ganó Argentina. Claro. Y el segundo tiempo con la pelota uruguaya y allí terminó ganando el partido Uruguay. Uy, sí. Eso es impresionante. Y eso lo hablamos también en el episodio junto con Leandro Folgar de las cábalas y los símbolos. Qué impresionante también y que ha venido de ellos. Bueno, estimados, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Un gusto estar con ustedes y a las órdenes. Y feliz cumpleaños. Muchas gracias. 1930 Enigma Centenario, un podcast de desafíoprofundo.org.